Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de las victorias de la fe. Espero sinceramente que esté siendo de mucho ánimo y provecho para cada uno de ustedes, que lo disfruten y puedan compartirlo también con otros. Hoy día, en este segundo capítulo, vamos a estar hablando en Josué capítulo 2 acerca del rescate de Rahab. Así es que si tienes tu Biblia, por favor ábrela en Josué capítulo 2 y vamos a estar leyendo allí en un momento más. Pero primero busquemos juntos al Señor. Querido Padre Celestial, abrimos ahora tu palabra y rogamos que tu bendición repose sobre ella y sobre nosotros, para que lo que aprendamos podamos atesorarlo y también ponerlo por obra, para que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino que de verdad podamos entender y podamos creer y podamos compartir. Sí, Señor, te lo ruego esto con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 1 hablamos de un tema que es muy importante. Es este equilibrio tan delicado entre lo que nosotros tenemos que creer y lo que tenemos que hacer. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, aunque le había dado tremendas promesas. Entonces nunca va a ser fácil entender cómo se conjuga esto de que Dios promete cosas, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer una parte, y una parte tan importante que a Josué le dice: esfuérzate y sé valiente. Y vimos que el compromiso de Josué con la palabra de Dios, con esta palabra que el Señor le estaba dando, iba a ser tremendamente importante. Así es la vida espiritual, el compromiso con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Así como Josué, cada uno de nosotros tiene propósito en la vida, y eso es algo que tenemos que mantener en perspectiva. Y a veces nosotros, tanto individualmente como en términos de familia o como iglesia, tenemos un propósito bien diseñado, bien pensado por nuestro Dios, aunque para nosotros momentáneamente tal vez sea algo que no conocemos, no estamos al tanto de eso. Igual que nosotros, los israelitas y Josué, por supuesto, en aquella época, también tenían familia y también tenían planes personales. Pero si algo entendieron en esta época, si algo realmente captaron de cómo es la vida espiritual, es que poniendo en primer lugar el reino de Dios, las demás cosas iban a ser añadidas. Supongo que te acuerdas del versículo que estoy citando, Mateo 6:33. Ellos aprendieron eso, se dieron cuenta que poner a Dios en primer lugar, esta campaña, esta conquista que Él tenía para ellos, si ellos lograban que en su corazón, en sus prioridades, eso fuera lo primero, entonces Dios les ayudaría con sus proyectos y planes personales. Y eso es algo que de verdad tenemos que aprender. Porque de hecho, en el caso de ellos, si no conquistaban la tierra, ¿de qué servían sus planes personales? Que estaban todos ligados a la prosperidad en una época donde tuvieran la tierra, donde pudieran cultivar la tierra y en una vida agrícola, ¿no es cierto? Necesitaban de la ayuda del Señor. Por supuesto, entonces, ellos tenían que aprender que poniendo el reino de Dios en primer lugar, las demás cosas irían saliendo. Entonces, lo que hizo Josué en este capítulo 2 que vamos a ir comenzando, pero ya al final del capítulo 1, es comenzar a hacer unos planes para la conquista que vendría. Él tenía la convicción de que Dios le había hablado, y a raíz de esa convicción, él hizo dos cosas que son bastante lógicas. En primer lugar, le dijo al pueblo que se preparara, que juntara comida, porque iban a cruzar el Jordán para comenzar la conquista. Eso lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 11. Escucha: recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. Fíjese,
Era tanta su convicción de lo que de lo que había escuchado Josué de parte del Señor, de que en 3 días comenzaría la conquista, que simplemente le dijo al pueblo: ahora vayan y junten comida porque esto va. Primera cosa. Pero había que estar preparados, por supuesto, con una cantidad de comida para lo que venía por delante. Y el segundo plan que hizo Josué fue mandar 2 espías. Pero estos espías no tenían que recorrer toda la tierra ni nada por el estilo, simplemente tenían que ver cómo eran las fortificaciones de la zona inmediata a la cual pasaban. Y esa zona estaba directamente relacionada con la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad con la que ellos iban a encontrar una vez que cruzaran el río Jordán. Entonces, Josué comenzó a hacer estos planes y en el versículo 17, que ya vimos en el mensaje pasado, el pueblo le recordó lo siguiente: solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y a decir verdad, esa era la gran preocupación que tenía que tener Josué y el pueblo. Porque claramente el pueblo le pasó la pelota a Josué y le dice: nosotros esperamos que Dios esté contigo. Y si Dios está contigo, todo va a andar bien. Nosotros te vamos a obedecer y te vamos a seguir. Pero el pueblo se estaba tratando de bajar del barco. Y no funciona así. Lo que está diciendo este versículo en el fondo es para Josué, por supuesto, el líder, pero para toda la gente también. Su gran preocupación, el tema por el cual debían esforzarse realmente, era asegurar que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. ¿Cómo se asegura eso? No se asegura por mérito, se asegura por relación, se asegura por estar con Dios, por buscarlo, se asegura por amarlo, por creerle. Y cuando uno le cree, entonces, por supuesto, le obedece. Esas son las marcas de una relación genuina. Pero volviendo al texto, nos empezamos a preguntar: ¿es malo hacer planes cuando Dios nos ha dado promesas? Recordemos este equilibrio, ¿no es cierto?, de creer y esforzarse. ¿Es malo hacer planes? ¿Es malo pensar que yo tengo que hacer algo o solo debo sentarme a esperar y orar hasta que Dios complete todo lo que me ha prometido? Mira, es un equilibrio difícil de aprender, pero necesario. Cuando la fe es equilibrada, entonces vamos a esperar en Dios confiadamente, pero también vamos a hacer nuestra parte con diligencia. Ahí hay una fe equilibrada. Pero cuando falta la fe, la podemos disfrazar de muchas formas, pero cuando falta la fe, lo que va a pasar es que empezamos a urgirnos. Y en lugar de esperar en Dios, empezamos a hacer por nuestras propias fuerzas cosas a destiempo. A veces por adelantado, a veces retrasado, a veces más de la cuenta, etc. Pero no hacemos las cosas en la agenda de Dios, en el plan, en el cronograma de Dios. Lo hacemos por nuestra cuenta y empezamos a cosechar fracasos. Nos llenamos de temor y nos paralizamos. Esa es la historia de la vida de la humanidad. Esa es la historia de las consejerías que tengo constantemente con la gente. Es decir, personas que vienen a contarme: pastor, metí la pata una vez más. Hice antes de tiempo, hice sin esperar en Dios o hice más allá de lo que Dios me había ordenado o sugerido. ¿Se fijan? Es esa cosa que dejamos a Dios atrás y es la mayor parte de las veces. Caminamos por la nuestra y le decimos a Dios: ayúdame en mis planes, en lugar de asegurarnos de caminar en los planes de Él. Ahí es cuando funciona y tenemos, por tanto, una fe equilibrada. Al Señor no le molestaron los planes de Josué, y por eso estoy insistiendo en esto. No le molestaron. Él esperaba eso de Josué y lo espera de nosotros. Él considera que hacer planes cuando hemos escuchado sus indicaciones es parte de una fe equilibrada, de ese creer y esforzarse. Sin embargo,
Dios tiene su propia agenda siempre detrás de lo que nos va diciendo. Él tiene algo muy especial y de eso vamos a hablar hoy día. Hablemos entonces ahora, en segundo lugar, porque en primer lugar estuvimos hablando de los planes de la conquista, ¿no es cierto? Lo que empezó a hacer Josué. Ahora vamos a hablar de los espías que fueron enviados a la ciudad de Jericó. Y eso está en el capítulo 2. Leamos el primer versículo del capítulo 2. Dice: desde Sitín, donde estaban ellos, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Esa era la instrucción. Hasta ahí llegaba. Pero hagamos nosotros un poquito de historia. 38 años antes de esto, Moisés envió a 12 espías a que reconocieran la tierra por 40 días. Y dentro de esos 12 espías estaba Josué. Al volver estos 12 espías, 10 de ellos desanimaron al pueblo y le dijeron que la conquista sería imposible por diversas causas. Josué, junto con otro que se llamaba Caleb, ellos, dentro de estos 2 espías, animaron al pueblo y le dijeron: se va a poder porque Dios, el Señor, está con nosotros. Pero el pueblo le creyó a los otros 10 y por lo tanto desafiaron a Dios, se quejaron de Dios, dijeron: nos trajo aquí para matarnos, etcétera, etcétera. Vuelta atrás, se acabó esa oportunidad cuando Israel debía entrar por el sur a la tierra de Canaán. Debía entrar desde el oasis donde estaban en Cades Barnea, debían entrar por el sur como una tromba y conquistar Canaán. Pero no creyeron y por lo tanto el Señor no les permitió entrar a la tierra prometida y pasaron 38 años vagando y la historia que conocemos. Ahora era una segunda oportunidad y ellos no estaban en el sur por Cades Barnea, ellos estaban por el este, al otro lado del río Jordán. Si tienes un mapa, te animo a que lo mires eso. Ellos estaban cerca de la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto, en los vados del Jordán, donde queda la ciudad de Jericó. Y allí tenían que cruzar. Entonces, se estaban preparando para eso porque era una segunda oportunidad. Josué, que había estado en la primera, no iba a cometer el mismo error. No estaba enviando espías para que vieran toda la tierra y trajeran un informe. No. Él simplemente estaba planeando la primera batalla. Estaba planeando con qué se iba a encontrar cuando llegaran a la ciudad de Jericó. Por lo tanto, él no estaba pensando en que les ocurriera otra vez lo de la primera oportunidad en que la conquista fue suspendida. No. Él estaba haciendo planes para una conquista que comenzaría sí o sí. Es decir, él estaba trabajando sobre la revelación que Dios le había dado y estaba trabajando sobre la fe. Él no ponía en duda que cruzaría en el Jordán y comenzaría la conquista. No sabía los detalles, no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Pero él comenzó con su parte, que era prepararse para la conquista. Recordemos que Josué, ya con estos 40 años en el desierto, tenía experiencia en la guerra. Por lo tanto, él estaba pensando en cosas como las siguientes. A ver, ¿de qué tamaño será el ejército? ¿Cómo será la resistencia? ¿Qué tan entrenados están? ¿De qué tamaño son los muros de la ciudad? ¿Cómo los vamos a derribar? ¿Cuánto tiempo va a ser el sitio de la ciudad hasta que se les acaben los suministros? ¿Cómo vamos a cortar los suministros? Cortarles el agua en lo posible. ¿Qué vamos a hacer con los arietes? ¿Cómo vamos a destruir las puertas? ¿De qué tamaño tienen que ser las torres de ataque? Etcétera, etcétera. Todas las cosas que un general pensaba en aquel entonces para esas batallas de sitios de ciudades que tenían que ser bastante largas y con mucha pérdida de vida para lograr tomarla. Así es que él estaba haciendo sus planes, pero creyendo. Sin embargo, Dios tenía su propia agenda. ¿Y cuál era esta agenda? Todavía nadie la sabía.
Pero le dijo esto a los espías y estos 2 hombres, recordemos que la primera vez fueron 12 y solo 2 volvieron diciendo que se podía, así que el número no debe ser coincidencia. Josué mandó solo 2, a 2 muy especiales, los mandó en secreto, no públicamente, no era una cosa que todo el mundo iba a opinar sobre esto. Ellos tenían que traerle informes solo a él para comenzar dentro de 3 días, lo cual era seguro, la conquista. Estos 2 hombres tienen que haber sido hombres probados, hombres de fe, hombres que iban con una tarea y no se les iba a pedir la opinión de si se podía o no. No, solo dame los detalles que necesito. Ese es el punto, esa es la tremenda diferencia. Estos espías, por lo tanto, hicieron lo suyo. Caminaron, según lo que se piensa, donde estaban, porque se sabe que estaban en Sittim, pero donde pudieron haber cruzado, caminaron unos 10 kilómetros hacia el norte. Y allí, no sé, dejando volar la imaginación, se vistieron de Rambo, ¿verdad? Se pusieron un cuchillo en la boca y cruzaron a nado el río Jordán. Porque en esa época estaba el río crecido, es cuando vienen los de hielos del norte. Y entonces el río Jordán está bastante crecido. No es una cosa enorme, no es como nuestro río Biobío o algo por el estilo, no, para nada. Es mucho más pequeño, pero está crecido. Y un río caudaloso con suficiente agua no es fácil de cruzar. Por lo tanto, ellos tuvieron que hacer un ejercicio así bien de comando y lograr cruzar el río para empezar a caminar hacia la ciudad. Un plan de fe, mis queridos, un verdadero plan de fe, significa recibir la palabra que Dios nos ha dado y empezar a planear sobre esa palabra, no poniéndola en duda, por el contrario, teniéndola como algo muy seguro. Por ejemplo, si recibimos la revelación de que nuestra iglesia va a crecer, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo vamos a discipular a esas personas que llegarán a nuestra iglesia, cómo vamos a pastorearlas. Empezamos a ver por adelantado la bendición de Dios y cómo la vamos a administrar. No esperamos hasta el último momento para ver si de verdad se cumple, porque eso es total falta de fe. Y si eso es como partimos, seguramente no vamos a avanzar mucho. Cuando una persona se va a casar, que es típico en las consejerías de jóvenes, entonces uno tiene que hacer algunas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, lo primero es orar bastante tiempo pidiéndole al Señor la persona apropiada. Que yo sea la persona apropiada para ella y que ella sea la persona apropiada para mí. Y no solo eso, también tengo que empezar a pensar en mi futuro. ¿Voy a tener algún trabajo? ¿Voy a tener estudios para poder sostener un hogar? Son planes que uno hace, ¿verdad? Planes por adelantado, porque creo en la bendición del Señor que vendrá. ¿Qué más tengo que hacer? Si uno es un cristiano, evidentemente debería prepararse en la palabra de Dios para así saber lo que Dios dice sobre el matrimonio y hacerlo a su manera, no a la mía. Todo eso es planear en fe. Si yo estoy buscando un mejor trabajo y le pido al Señor, por favor, dame algo mejor que lo que tengo, y no hago ningún plan sobre eso, no me preparo, no estudio, no mando currículum, no hago ninguna cosa especial, no oro por eso, no comprometo mi trabajo, mis ingresos con el reino de Dios, entonces ¿sobre qué base estoy en verdad creyendo y pidiéndole al Señor? Esas preguntas debemos hacerlas y debemos poder responderlas, porque si no es un plan de fe, eso es un plan sin fe. ¿Y cómo se ve un plan sin fe? Que hacemos planes de contingencia por si acaso no resulta. Eso es, como no le estamos creyendo a Dios, entonces buscamos salvavidas por si no resulta tener una puerta de escape. No significa que cada cosa que hagamos en la vida va a salir siempre bien y que nunca tendremos algún tipo de pérdida. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando hemos estado en intimidad con Dios, hemos buscado al Señor, le hemos preguntado y Él nos ha revelado a nuestro corazón o por medio de la palabra, porque recordamos que debemos estar íntimamente relacionados con Dios y su palabra. Cuando esas dos cosas ocurren y hemos sentido que Dios nos habló, debemos comenzar a planear en fe.
De lo contrario, nuestras acciones coartan la fe y el Señor no nos va a permitir avanzar porque no estamos preparados. ¿Me sigues? Eso es lo que estamos aprendiendo y son cosas muy, muy importantes para la vida cotidiana, para este tiempo difícil de la humanidad, para lo que viene después, para los planes que hagamos, para recuperar trabajos, para avanzar en la vida, para que el reino de Dios avance, que es nuestra principal meta, para que aprendamos a poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar, porque entonces de verdad experimentaremos que las demás cosas son añadidas. ¿Me crees? No me creas a mí, créele al Señor. Él lo dijo y por lo tanto se hará. Pero Dios tenía su propia agenda. Fíjense que lo que el Señor estaba pensando hacer, y por supuesto que iba a derribar los muros de Jericó, sí. Y por supuesto que él tenía planes para esa ciudad y para todas las ciudades que vendrían y la conquista. Claro, él lo estaba pensando por adelantado. Pero él tenía un plan especial en esa ciudad y era rescatar a una mujer de nombre Rahab. Los propósitos de Dios son siempre más altos y mejores que los nuestros. Y Él nos va revelando esos propósitos en el camino. No necesitamos ni podemos saber todo por adelantado. Así nos gustaría a nosotros, porque somos copuchentos, somos curiosos, ¿no es cierto? Y queremos tener seguridad, control. Pero Dios nunca lo va a permitir, porque esa no es la vida de la fe. Por fe andamos, no por vista. Y por tanto, Él espera que le creamos en los detalles que nos va revelando poco a poco. Él nos da suficiente información para creer y comenzar a hacer nuestra parte, que es eso que Él dijo, esforzarnos y ser valientes. Eso incluye, por supuesto, la relación con Dios y su palabra. Sin eso, ese esforzarse no tiene real mérito, porque es solamente usar de nuestras fuerzas y no avanza mucho. El rescate de Rahab, concentrémonos un poco en eso y vamos a leer del versículo 2 hasta el 13. Es un pasaje un poco largo, pero pone atención porque es muy rico. Y te recuerdo que estamos usando la versión Reina Valera contemporánea. Versículo 2. Pero alguien los vio a estos espías, ¿no es cierto? Y fue a darle aviso al rey. Le dijo: debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los 2 hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad, cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están atemorizados, tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar Rojo se secara. Al paso de ustedes también sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan
con mi casa, con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura. Versículo 13. Una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y de todo lo que es de ellos serán libradas de la muerte. Hasta ahí. Este pasaje tan interesante nos muestra a los espías habiendo llegado a esta posada, porque seguramente Rahab tenía una posada, su casa, donde podía alojar a unas poquitas personas. Pero además, el texto nos va a decir que esta mujer se prostituía. Miren, rara vez una mujer llega a esa situación por voluntad propia o como la primera alternativa. Esto significa en aquel tiempo que no había un hombre en casa que pudiera trabajar, que pudiera traer el pan. Seguramente su padre ya era anciano, no tenía un marido, pero ella tenía una familia y se había hecho cargo de la mantención de esta familia. Probablemente sus hermanos eran pequeños, a lo mejor la casa era de su padre, pero ella la administraba. Y había llegado incluso a prostituirse porque no les alcanzaba simplemente con esto de arrendar tal vez una pieza o dos para alojamiento. Y tenía la particularidad de que su casa estaba en el muro de la ciudad, con alguna ventana que daba hacia afuera, pero eso significa que estaba en altura y que por supuesto definitivamente no era un lugar muy grande. Pero lo interesante de la conversación es que esta mujer tomó una acción muy particular, una acción de fe, porque ella creyó. Con la poca información que tenía acerca de lo que estaba ocurriendo, ella creyó en este Dios y creyó en los emisarios de Dios. De hecho, ella creía en ellos probablemente más que ellos mismos, porque ellos estaban cumpliendo la tarea que Josué les encomendó, pero no tenían tan claro que detrás de eso estaba Dios haciendo todo. Para ella, curiosamente, era todo muchísimo más claro. Ella, igual que su pueblo, conocieron las noticias de este Dios extraordinario que secó el Mar Rojo para que pasara a su pueblo, que liquidó al ejército más poderoso de la época, a los egipcios, y que liquidó no solamente a los egipcios, sino al panteón de dioses que se suponía apoyaban al ejército. Así que este Dios es extraordinario. Y esas noticias corrieron, lo supieron las personas acá y su ánimo quedó por el suelo, desfallecieron, porque sabían que venían los israelitas y que ellos serían parte de las derrotas de este tremendo Dios. Pero eso es tan llamativo, porque esta información que ella tenía era mucho menos que la que tenían los israelitas, quienes pusieron en duda tantas veces las acciones de Dios. Ella tenía mucho menos información que la que tuvieron los judíos que rechazaron a su propio Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ella tenía mucho menos información de la que el Islam hoy día tiene. Y el Islam sigue en pelea con los judíos, con el cristianismo y con todo el mundo rechazando a Cristo Jesús. ¿Por qué? Teniendo la información simplemente están firmes en su opción y no reconocen la verdad. Por supuesto, ellos dicen lo que nosotros creemos es la verdad, pero es cosa de estudiar la historia, es cosa de usar la información que tenemos de buena manera. La gente hoy hace lo mismo, hay información de sobra para saber quién era Jesucristo, lo que hizo y lo que vino a hacer. Y sin embargo, las personas hoy siguen rechazándolo, siguen burlándose, siguen hablando tonteras acerca de la fe cristiana, justificándose para no tener que creer. Pero eso es simplemente desperdiciar las oportunidades. Esta mujer, con lo poco que sabía, tomó una decisión de fe. Dios vio eso por adelantado. Y parte de su agenda era rescatar a esta preciosa mujer de fe. No era una princesa, no era una reina, no era una sabia, era una prostituta. Pero Dios movería cielo y tierra por cada uno de nosotros, por cada ser humano.
que pone su fe en Él, Dios está dispuesto a mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Si eso no es una demostración suficiente de lo que Él está dispuesto a hacer por ti y por mí, no sé cómo más te lo podría demostrar. Dios tenía en su agenda a esta mujer que creyó en Él con esta poquita información. Y Él permitió entonces que en los planes de Josué fueran enviados estos dos espías, pero con un propósito especial: conocer a esta prostituta de fe. Qué extraordinario. Realmente la manera en que Dios se mueve es simplemente sorprendente. La mayoría de las personas sentimos que llegamos tarde a la repartición de algo, ¿no es cierto? Si yo tuviera más estudios, si fuera más inteligente, si pudiera tener más personalidad o más belleza, o a lo mejor más oportunidades, o los amigos indicados, ¿no es cierto? Entonces, seguramente me iría bien y yo podría saber que soy de los que agradan a Dios, de los preferidos de Dios, porque Él me concedería mis planes y yo podría ser feliz. Siempre estamos pensando en ese término, en lo que nos falta. Pero esta mujer, teniendo una vida difícil, precaria y hasta humillante, con la poca información que tuvo, puso su corazón en el Dios correcto. Puso su corazón en el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de misericordia, y tomó una opción. Y con esa opción, solo por esa opción, fue la mujer más especial del mundo. Y si Dios tuviera que mover, como dije, cielo y tierra solo por esa mujer, lo haría. De hecho, no solamente aquí vino y la rescató, y se hizo un pacto con ella, sino que ella llegó a estar incluso en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Una prostituta. ¿Por qué? Porque por fe fue rescatada. Dios no está esperando grandes méritos para que tú seas especial para Él. Él está esperando simplemente que le creas. Y entonces te vuelves la criatura más especial del universo para Él. Esta mujer hizo eso y entonces fue rescatada. Y si tomamos en cuenta los datos, incluso en el desplome de los muros de Jericó, Dios se preocupó de que el lugar donde ella estaba, esa casa pequeña en medio de los muros, eso no fue tocado. Eso no se derrumbó, porque Dios estaba comprometido en pacto. Ese es nuestro Señor. Ese es el Dios en el cual creemos, en el cual debes creer. Y por eso que cuando Él nos habla, su palabra es tan firme que podemos hacer planes de fe sobre esa palabra. Palabra que viene en la intimidad con Él, en la oración. Palabra que viene por medio de la Escritura, cuando la entendemos, la apreciamos, la masticamos, la atesoramos. Y por supuesto estamos dispuestos a practicarla. Rahab simplemente sobrevivía, pero por esta fe se volvió una princesa de Dios. ¿Qué es lo que hizo ella? La poca información que tenía permitió que fuera sembrada en su corazón y que germinara esta semilla como si fuera fe. Y esta fe hace la diferencia. La palabra atesorada en el corazón produce fe. Por lo tanto, esta mujer tomó una decisión. Rechazó a los ídolos de su nación, esos que se supone suplían las cosas que nos faltan, ¿no es cierto? Me falta belleza, me falta tamaño, me falta contactos, me falta estudio, me falta, necesito el Dios de esto, el Dios de esto, el Dios de aquello. Ella rechazó todo eso de su cultura, rechazó incluso a su pueblo por asumir al pueblo del Dios en el que ella creyó. Ella estuvo dispuesta a dejarlo todo. Son acciones comprometidas. Ella estuvo dispuesta a las represalias de su propio pueblo y escondió a los espías. Eso es fe. Cuando se compromete, incluso tomando riesgos y pagando costos. Eso es la fe. La fe nunca será sencilla en esta época. La fe es creer comprometidamente. Por lo tanto, ella no fue solo de palabras lo que dijo, sino con acciones muy, muy concretas. Veamos lo que pasó
en los versículos 14 hasta el 21. Ellos le respondieron. Recuerden que ella le pidió entonces que ellos respondieran con misericordia, así como ella estaba comprometida con ellos, haciendo misericordia, escondiéndolos para que pudieran escapar. Ellos le respondieron: con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, ahí está la seguridad de fe de ellos también, tendremos misericordia de ti. Entonces, con una cuerda, ella los descolgó por la ventana, porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: váyanse al monte para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días, hasta que ellos regresen, pues después podrán irse por donde vinieron. Ellos le dijeron: nosotros te hemos hecho un juramento y lo vamos a cumplir. Así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre, a tu madre y a todos tus hermanos y parientes. Todos los que estén contigo dentro de esta casa estarán a salvo. Hasta ahí vamos a llegar, hasta el versículo 19. Ese es el juramento que ellos hicieron, porque ahí está la diferencia entre la información, que es palabra, con potencial, y la fe. Cuando la información solo queda aquí, y hay mucha gente que tiene información y no pasa al corazón, esa información no nos transforma. Pero cuando la información, la palabra, permitimos que baje al corazón y haga su efecto y salga de ello fe, recién ahí podemos decir que nos está transformando. Entonces esta mujer les dijo a ellos: tengan misericordia de mí, como yo la he tenido con ustedes. Y los espías le dicen en el versículo 14: ten por seguro, te juramos por nuestra vida, que tendremos misericordia de ti. En esta versión dice eso, y en la versión Reina Valera 60 dice algo que es un poquitito mejor porque está más ajustado al original. Dice: haremos contigo misericordia y verdad. Y estas palabras son muy importantes. Hesed y Emet son 2 palabras hebreas que describen con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento a Dios mismo. O sea, ellos juraron por lo más sagrado y lo más grande por lo que podían jurar, por el carácter de Dios. Ellos dijeron: así como Dios se caracteriza por misericordia y verdad, así es la palabra que te estamos dando. Con esa misma fuerza con que Dios nos cuida a nosotros, nosotros te juramos que te cuidaremos a ti, haciendo contigo misericordia y verdad. Seremos fieles a ti, así como Dios lo es con nosotros y como tú lo has sido con nosotros. Esas palabras maravillosas han de ser parte del carácter de todo creyente, porque si vamos a parecernos a Dios, esto es lo que debe surgir: misericordia y verdad. Así que cuando los espías regresaron donde Josué, ellos no entregaron un informe militar precisamente. Imagínense: chiquillos, ¿cómo le fue? Bueno, la verdad es que pasamos la noche con una prostituta, escondidos debajo de unas matas de lino. Toda la noche, ahí nos quedamos medio dormidos, hasta que nos descolgaron por el muro de la ciudad. No parece un tremendo informe militar, ¿no es cierto? Pero ellos sí tenían algo. Ellos llevaban la gran noticia: hemos sabido lo que Dios ha hecho. Hemos entendido que nuestro Dios se ha hecho famoso por los actos de liberación en nuestra vida. Él ha testificado mucho antes que nosotros. Él, a través de su historia de salvación, se ha hecho un nombre en este mundo. Solo tenemos que ir y caminar en sus pasos y creerle, porque Él va delante de nosotros. Toda esa gente está llena de miedo y nosotros somos la cura. ¿Se dan cuenta? Eso es el informe que estos hombres traían.
Así que Josué les dijo, y en resumen, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde va la conquista? ¿Dónde comienza? Y ellos le dijeron, mira, no tengo idea de eso, pero sí sé una cosa. Hay una mujer que rescatar, una prostituta. Eso está en la agenda de Dios como punto número 1. Y si nosotros queremos unirnos a la agenda de Dios, ese es el punto primero también en nuestra agenda. ¿Cuánto me gusta esta historia? Porque parece una historia de espías, parece una historia de persecuciones, parece una historia de planes, parece una historia de fe, sí, de todo eso hay. Pero es una historia de amor, es una historia de rescate, es una historia de un Dios viendo a una persona en particular y moviendo todo lo necesario para rescatarla. Simplemente porque esa humilde mujer, humillada mujer, despreciada mujer, se atrevió a creerle. Ese es nuestro Dios. Ya sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer, dijeron los espías. Rescatar a Rahab. Normalmente llamamos Rahab a esta mujer. En hebreo se dice Rahab, casi con J, y significa amplitud, significa algo espacioso. Así era esta mujer. A pesar de toda la presión que tenía en su vida, tenía un corazón grande para dejar entrar a Dios y a sus mensajeros. Y estos mensajeros finalmente fueron a aprender cosas y las aprendieron. Aprendieron de la persona más humilde, que Dios es grande y que se hace un nombre entre las naciones. Miren, en cada situación que vivían tanto Josué como los demás israelitas, iban conociendo un poco más a Dios, al Dios de verdad, al Dios de misericordia. Eso les llevaba a creer más en Él, y creyendo más en Él, podían obedecerlo comprometidamente. Y de eso se trata la fe. Paso a paso, ir detrás de Dios, conociéndole, amándole, creyéndole y obedeciéndole. Eso es finalmente la fe. ¿Qué nuevas sorpresas le tenía Dios más adelante? No lo sabían, pero sabían lo necesario. Sabían cómo era Dios y por lo tanto podían caminar con seguridad detrás de Él, con fe, con gozo, con esperanza, simplemente esperando la siguiente revelación para la siguiente victoria de la fe. Padre, que el Señor Jesucristo y su forma de vida se haga en nosotros carne. Que su fe sea nuestra fe, que su vida sea nuestra vida y que nuestra vida sea para tu gloria. Que los planes que estamos haciendo, que los deseos de nuestro corazón sean lo que tú estás pensando para nosotros y que nuestra agenda se ajuste a la tuya, porque la tuya siempre es más grande y mejor. La tuya contiene los secretos de tu corazón. Tu agenda es perfecta, Señor, y yo quiero andar en esa agenda. Que mi agenda, mi Dios, mis planes sigan a los tuyos y que no me atreva a ponerlos primero. Gracias, Señor. Que tu reino y tu justicia sea primero en nuestras vidas y tú te encargarás de las añadiduras. Yo lo creo, mi Señor, y te pido bendición para todo el que esté viendo este video, para que esta misma convicción entre a su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Hasta siempre. Nos vemos en la próxima.